el Evangelio en el Antiguo Testamento y que desde la semana pasada comenzamos a estudiar el Evangelio en Salmos. Hoy veremos el Salmo 2. Y el Salmo 2 junto con el primer Salmo sirve como una introducción, como un prólogo a toda la colección de salmos. Específicamente el Salmo 2 es un salmo de realeza que muestra a Dios como rey sobre todas las cosas. Y en este salmo se contesta una pregunta muy importante y trascendental para todo aquel que quiera ser bienaventurado. ¿Quién reina? Solo aquellos que puedan responder a esta pregunta, como el salmo lo hace, podrán ser bienaventurados. Y este salmo está compuesto por 4 estrofas. En la primera estrofa nosotros podemos ver claramente la tontería de los seres humanos. ¿Cuál es la tontería de los seres humanos? Rebelarse contra Dios. El Salmo 2, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y vemos claramente acá cómo el salmista hace una pregunta. Él pregunta la razón de la rebelión de las naciones, pero lo hace desde ya asumiendo su fracaso. Esta pregunta que hace el salmista no es porque él quiere saber algo o porque le falta información, sino que es una manera de expresar el desprecio y el asombro ante el intento de los enemigos de Israel de derrotar al rey de Israel. Es como si él dijera: ¿cómo se atreven estas naciones a planear una rebelión así? Es absurdo. Y es que esa rebelión de la que habla no solo es deplorable, es miserable también. Es repugnante, una rebelión culpable desde ya. Es absurda, sin razón y sin propósito. Por eso el salmista sigue expresando cómo los gobernantes del mundo han confabulado juntos para ponerse en contra del Señor y de su ungido. Y los reyes de la tierra lo que hacen es que se unen para conspirar en contra de Dios y en contra de aquel que Él ha escogido como rey y ha designado como rey. Y aquí el salmista nos está mostrando que la rebelión en contra del rey elegido por Dios equivale o es lo mismo a una rebelión en contra de Dios. Aquel que se rebela en contra del ungido de Dios, del rey escogido por Dios, se está rebelando en contra del Dios de Israel. Por eso que en el versículo 3 vemos cómo el salmista habla de la resolución que las naciones tomaron de librarse del gobierno de Dios. Comienza hablando de una actitud, sigue hablando de planes, para terminar hablando acá el salmista de la decisión que ellos toman. Y vemos acá entonces cómo la soberanía, los enemigos de la soberanía de Dios en la tierra, cuando se les exige que obedezcan a Dios y se sometan a sus ordenanzas, ellos lo consideran con indignación como un ataque directo en contra de sus supuestos derechos humanos de soberanía. Lo ven como un insulto personal, porque ellos consideran la autoridad y el gobierno de Dios solamente como un yugo muy pesado, imposible de llevar por sus corazones insubordinados. Ellos lo ven como una restricción a sus propias conciencias y al hecho de que quieren vivir como a ellos se les dé la gana. Pero no así los que somos de Cristo. Para nosotros, el yugo de la autoridad y gobierno de Dios es un yugo placentero. Es fácil. Trae gozo a nuestras vidas. La soberanía de Cristo para los creyentes es un yugo fácil. Para los incrédulos es un atado opresivo. Para los incrédulos son como cuerdas que no los dejan hacer lo que a ellos se les dé la gana. Por lo tanto, para nosotros como cristianos, la obediencia es un placer dulce. Pero para los impíos, la obediencia es una carga insoportable. Y en esta primera estrofa, vemos las palabras, o hemos visto las palabras de los pueblos rebeldes. Las palabras del mundo en contra de Dios. Palabras vanas como sus planes. Palabras en contra de Dios y en contra de su ungido. Y así que llegamos a la segunda estrofa de este salmo.
Una segunda estrofa donde vemos que Dios se ríe de sus enemigos, pero también los juzga. El Salmo 2, del 4 al 6 dice: El que se sienta en los cielos se sonreirá, Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y así como en la primera estrofa vimos las palabras del mundo en contra de Dios, las palabras de los hombres rebeldes, en esta segunda estrofa estamos viendo la palabra de Dios. Estamos viendo que Dios toma la palabra. Vemos cómo Dios presenta entonces a quien es rey. En esta segunda estrofa vemos cómo Dios se ríe, se burla, pero también habla. Y el salmista describe la burla y el desprecio de Dios ante estos planes. Martín Lutero, comentando este mismo salmo, dice que todos estos planes y este intento de rebelión de parte de las naciones son como oleadas tempestuosas e hinchadas del mar, que se van precipitando con fuerza, como que se van a llegar a romper la orilla. Pero antes de llegar a la orilla, se comienzan a callar poco a poco. Se van desvaneciendo sí mismas hasta que a la costa llega nada más un poco de espuma. Y es que así se ríe Dios de los planes de rebeldía de parte de las naciones. Planes vanos, sin propósito, absurdos. Planes que no van a terminar en nada. Pero al mismo tiempo, en el versículo 5, en esta misma estrofa, el salmista está advirtiendo el juicio de un Dios indignado sobre estos rebeldes. Dios se indigna en contra de las actitudes, de los planes y las decisiones de los rebeldes. Pero ¿cuál es el motivo de la indignación de Dios por todo esto? O por todo esto. El motivo de la indignación de Dios lo vemos en el versículo 6. Y por eso es que Dios habla. Y el salmista cita a Dios, quien está dejando claro que su indignación contra la sublevación de las naciones es porque Él mismo ha establecido al rey escogido, al rey ungido. Y de las palabras de esta segunda estrofa, aprendemos que aún en los tiempos más oscuros, aún en medio de las más severas aflicciones, aunque podamos ver que los enemigos de Dios se estén organizando en contra de Dios, en contra de su escogido, en contra de su pueblo, aún en medio de la rebelión expresa que pueden tener las personas, las naciones, en contra de Dios, brota en medio de todo eso una luz brillante de consuelo. Porque nuestro consuelo es que Dios no es un simple espectador en la historia que se queda con brazos cruzados. No, Dios es el director de la historia. Vemos la providencia de Dios en la historia, vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero también vemos su poder indestructible. Vemos la victoria segura y constante del reino de Dios sobre todos los poderes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha designado, Dios ha escogido a aquel que es rey, a su ungido. Y esto son palabras consoladoras para nosotros los ciudadanos del reino. Porque no importa qué planes hagan los enemigos de Dios, Dios siempre tiene el control. Y Dios ha puesto al verdadero Señor y Rey sobre nosotros. Y esto nos lleva a la tercera estrofa. En la tercera estrofa podemos ver claramente la supremacía del Hijo sobre todos. El Salmo 2 del 7 al 9 dice de la siguiente manera: Yo promulgaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Y así como en la primera estrofa vimos las palabras de los hombres rebeldes, las palabras del mundo en contra de Dios, y en la segunda estrofa vimos las palabras de Dios presentando a su rey, ahora en esta tercera estrofa vemos las palabras, el decreto anunciado por parte del ungido mismo, por parte del rey, que es el Hijo. Y vemos cómo en el versículo 7 vemos que el ungido es el Hijo y Él promulga el decreto que lo declara Él mismo como el rey ungido. Este rey anuncia el decreto del Señor. Y el decreto que promulga es la declaración: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.
Dios designa a ese rey y le dice que es su hijo. Le confiere su propia autoridad. Entonces, el rey, el ungido, vemos que es el representante mismo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Hijo de Dios es el único que establece el reino de Dios y el único que lo puede ejecutar y llevar a cabo en el mundo. No hay nadie más. Él es el único. Ya en el versículo 8 el salmista está diciendo que este mismo Hijo ungido anuncia que Él es el heredero y Señor de todas las naciones y de todos quienes pertenecen a estas naciones. Él dice que el Padre, el Hijo, que Dios le dijo a Él: pídeme que te dé todas las tierras y yo te las daré. Aquí se está viendo cómo Dios ha prometido al rey el dominio universal. Cómo Dios ha prometido al rey la autoridad sobre todas las naciones. Cómo le ha ofrecido la posesión de las naciones. Y la palabra posesión acá implica una posesión permanente, una posesión eterna. Estas naciones le pertenecen a este rey para toda la eternidad. Y en el versículo 9 vemos como parte de ese mismo decreto que el Hijo advierte que Él tiene la autoridad para quebrantar y destruir a cualquier autoridad rebelde. Y por eso se menciona en el versículo 9 un cetro. Pero no nos vayamos a confundir. Este no es un cetro de bendición. Este es una vara de hierro. Una vara de hierro es una figura del poder despiadado que el rey va a usar para derrotar a las naciones paganas. Aquí, esta vara de hierro es la figura entonces de destrucción completa y permanente que el Hijo ocupa, que el Hijo como rey ocupa. Y es que los enemigos de Cristo piensan que el cetro de Cristo es simplemente una caña, una pequeña varita. Piensan que Cristo va a juzgar y que va a venir así como vino en el tiempo de sus sufrimientos, en su primera venida. Pero se llevarán una sorpresa, porque ellos se van a ver obligados a experimentar algún día la más grande vergüenza. Van a ver a Cristo con el cetro de hierro preparado para destruir en su mano. Y es que ahora vemos como el reino del Hijo ungido de Dios, que es siempre invencible a los rebeldes, está siendo ofrecido gratuitamente, por gracia, para que creamos en Él. Ahora es el tiempo que este reino del Hijo de Dios está ofreciendo a todos. Pero llegará el momento de que este ofrecimiento parará, porque el reino entonces va a ser afirmado con juicio. Viendo entonces ya estas 3 estrofas, nos acercamos a la cuarta y última estrofa, en donde se da un mandato lleno de gracia para los rebeldes. El Salmo 2, del 10 al 12, dice lo siguiente: Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y regocijaos con temblor, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Entonces, en la primera estrofa vimos las palabras de los hombres rebeldes, las palabras del mundo en contra de Dios. En la segunda estrofa vimos las palabras de Dios que presentan a su rey. En la tercera estrofa acabamos de ver las palabras, el decreto anunciado por parte del ungido, por parte del rey que es el Hijo. Ahora, en esta cuarta estrofa, el salmista pasa a escribir una advertencia imperativa, pasa a dar una orden. Él dice, da 4 órdenes. Dicen: sean sabios, sean advertidos, sirvan, besen. Son órdenes directas que da. Da un mandato lleno de gracia a los rebeldes. Y lo podemos ver en el versículo 10. El salmista exhorta a todos los gobernantes de la tierra a que sean sabios, a que desistan y se arrepientan de su rebelión. Pero ¿por qué esta advertencia? Esta advertencia se da por la promesa del Señor a su rey elegido, por la promesa de que este rey elegido gobernaría sobre el mundo entero. Así que
los reyes y gobernantes de la tierra tienen que obedecer la orden que se va a seguir dando. No solo de ser sabios, sino de arrepentirse y de hacer otras cosas que vamos a ver en los siguientes versículos. Vemos claramente acá cómo el Señor está proclamando la presencia de su gracia, pero al mismo tiempo la venida de su juicio. ¿Por qué? Porque de esa manera nadie va a tener excusa. Dios da tiempo para el arrepentimiento, tanto para los individuos como para las naciones. Por eso que es bendito, que es feliz, que es bienaventurado aquel que usa este tiempo de gracia y se refugia entonces en el Dios de toda salvación. Un Dios que se está revelando en la historia, tanto como Salvador, pero también como juez. Por eso que en el versículo 11 el salmista ordena a las naciones que crean en lo que el Hijo es, en quién es el Hijo, y por lo tanto se regocijen sirviendo a Dios. Porque solo aquellos que rechazan, que desobedecen el mandato lleno de gracia y amor, solo los desobedientes van a sentir en el futuro el hierro de la justicia del Rey designado por Dios. Ya en el último versículo, en el versículo 12, el salmista manda a las naciones a honrar y adorar al Hijo. Advierte de juicio al que desobedezca, pero también califica de bienaventurado al que sí obedezca. Y tenemos que saber que en el mundo antiguo, en esta época de la que estamos hablando, besar los pies de un rey o el suelo delante de los pies de un rey era un símbolo de humildad y obediencia política, de sometimiento político. Lo vemos en distintas partes de la Biblia, lo vemos en el mismo Salmo 72:9, en Isaías 49:23, en Miqueas 7:17, entre otras partes. Pero acá lo que el salmista está diciendo es que le está diciendo a esos reyes que ocupen sus bocas para algo distinto. A esos reyes que habían estado ocupando sus bocas para murmurar, a esos reyes que habían estado ocupando sus bocas para hacer planes en contra de Dios y del Hijo y del ungido, le dicen que ocupen sus bocas para algo distinto, para algo más apropiado. Que lo ocupen para hacer un acto de sumisión silenciosa. Que en vez de ocupar sus bocas para hablar en contra de Dios, ocupen sus bocas para besar los pies del Hijo en adoración. Y aquí vemos cómo Cristo es lleno de gracia, de modo que Él se permite a sí mismo ser besado. Pero si no se le besa, si no se le rinde homenaje, Él va a juzgar. Vemos acá cómo este hijo, cómo este rey puede manifestar tanto su ira contra los que lo rechazan, como su misericordia para aquellos que se rinden delante de Él. Esto es lo que nos está hablando este salmo. Entonces, después de haber visto estas 4 estrofas en estos 12 versículos del salmo, ¿cuál es la idea central que nos da este salmo 2? La idea central que nos da el salmo 2 es que Dios manda a las naciones rebeldes que se arrepientan, que crean y que adoren al Rey, el Hijo de Dios, Señor de todos. Eso es la idea que da este salmo. Que las naciones rebeldes se arrepientan, crean y adoren al Rey, al Hijo de Dios y Señor de todas las cosas. Conociendo esto, una pregunta muy importante es, ¿cómo vemos el Evangelio acá? ¿Cómo vemos el Evangelio en el Salmo 2? Y es que en este salmo particularmente vemos cómo se predicó el Evangelio para los oyentes originales en aquel entonces. Primero, vemos claramente la tendencia natural de los seres humanos representada en la rebeldía de las naciones, en querer quitarse el gobierno de Dios, en querer hacer un lado la autoridad de Dios, en querer gobernarse a sí mismos y vivir para sus propios deseos, placeres y deleites. ¿Por qué? Porque para las naciones el deseo natural de todos se ve en ese deseo de las naciones que se muestra para ellos que es gravoso estar bajo el gobierno de Dios, un gobierno que se expresa a través de la ley de Dios. Y por lo tanto están buscando librarse para hacer su propia voluntad. Pero vemos también en el Salmo cómo Dios reacciona con indignación ante esta rebeldía manifiesta y anuncia 2 cosas. Anuncia el juicio, pero también anuncia al Rey que Él ha escogido.
Y vemos algo que nadie esperaba de este rey ungido, porque el rey ungido es el Hijo. Y este Hijo recibirá como herencia esas mismas naciones rebeldes. A aquellos que no se sometan a Él serán destruidos, serán castigados. Por lo tanto, este pasaje, y específicamente el versículo 7, lo entendieron los primeros cristianos como un anuncio claro de Jesucristo. Hechos 13, 32 y 33 dice: Nosotros también os traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú. Dice, Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. ¿Y qué citan? El salmo que estamos estudiando hoy, el segundo salmo. Y citan específicamente el versículo 7, donde dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, el salmista, como un evangelista, ordena 3 cosas: que se arrepientan, que crean y que adoren al Hijo. El que lo haga será bienaventurado y encontrará refugio en el Hijo, pero quien lo rechace será juzgado y destruido por él. Vemos que el Hijo, el Rey ungido, es presentado tanto como Salvador y como juez. Ahora también vemos en el Nuevo Testamento otra cita de este salmo, en Hechos 4, 24 al 28, que dice lo siguiente: Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Dios ya había decretado que el Hijo, quien es Dios, se encarnaría. Que el Hijo, quien es Dios, se haría hombre. Y que las naciones lo rechazarían, aliándose en contra de él, hasta llevarlo a la muerte, hasta llevarlo a la cruz. Pero fue en esa cruz donde él obtuvo la victoria sobre el pecado. Y por su resurrección venció a la muerte y fue exaltado. Y a él se le dio todo poder y autoridad para ser Señor sobre todo. Es que vemos que él inauguró su reino cuando vino como Salvador. Vemos que Jesucristo venció cuando vino como Cordero. Por lo tanto, no se rebele contra él. No se rebele contra Dios rebelándose en contra de Cristo. Arrepiéntase. Cree en Jesucristo. Viva para adorarlo a Él. Porque tenemos que saber que Él volverá. Cuando vuelva no lo va a hacer como Salvador, sino como juez. No va a volver como Cordero, sino que Él va a venir nuevamente, pero como león, a consumar su reino con vara de hierro con la que destruirá a sus enemigos. Por eso es que esta misma vara de hierro, esta misma figura de la vara de hierro que se menciona en el Salmo 2, se menciona constantemente en el libro de Apocalipsis, hablando del juicio que hará Cristo en contra de los rebeldes, en contra de los que desobedecieron arrepentirse y creer en Él, en contra de los desobedientes del Evangelio. Pero, entonces, ¿cuál es el mensaje de este Salmo 2 para nosotros hoy? El mensaje de este Salmo 2 para nosotros hoy es que bienaventurados todos aquellos que se arrepientan, que crean y adoren a Jesucristo, quien es Rey, el Hijo de Dios, Señor sobre todos. ¿Quiénes son los bienaventurados?
solo los que se arrepientan, crean y adoran a Jesucristo, conscientes de que Él es Dios, que Él es el Rey, que es Señor sobre todas las cosas y sobre todos nosotros. Y este mensaje para nosotros hoy podemos sacar diferentes implicaciones y aplicaciones. Pero primero ahora me quiero dirigir a aquellos que están aquí hoy y que no creen en Jesucristo. Aquellos que están aquí hoy sin ser creyentes en Jesús. Yo les quiero decir a ustedes que si no conocen a Jesús, si usted no conoce a Jesús, mire cómo Dios lo está atrayendo a Él a través de este Salmo 2. Este Salmo 2, que en la primera estrofa vimos cómo las naciones estaban hablando de las cuerdas de Dios y que se querían desligar de esas cuerdas porque habían esas cuerdas como gravosas. Pero Dios lo está trayendo por medio de este Salmo 2, no como cuerdas gravosas, sino como cuerdas de amor y misericordia para llamarlo a Él. Dese cuenta que no puede luchar contra Dios de ninguna manera. Dese cuenta que usted necesita doblar sus rodillas ante Jesús y honrarlo con alegría, adorarlo con alegría hoy. No se deje engañar por la mentira de que la verdadera bendición viene de que usted pueda ser libre para vivir su propia vida y hacer lo que quiera. No, eso es una mentira. La verdadera felicidad, la verdadera bendición viene de rendirse a Jesucristo, creyendo en Él como el único Rey y Señor de su vida. La verdadera libertad la encontramos en Él. Por eso es que el Salmo 2:12 lo vamos a volver a leer lo que dice. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Dice, besen los pies del Hijo, porque aquellos que hagan esto y que se refugien en Él son bienaventurados. Pero si no, Él se va a irritar. Van a perecer en el camino y van a experimentar su ira. Sorprendentemente, el Nuevo Testamento dice algo casi calcado de esto. Hay un paralelo en cuanto a esta idea que está representando el Salmo 2:12 en el Nuevo Testamento. ¿A dónde? En Juan 3:35 y 36, que dice lo siguiente. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Vemos, el Padre ama al Hijo, y porque el Padre ama al Hijo, ¿qué ha hecho? Le ha dado todo en su mano. Le ha dado por herencia a las naciones, le ha dado por herencia todas las cosas. Entonces, sabiendo esto, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay nada más dos opciones: obedecer al Hijo creyendo en Él y así tener vida eterna y así ser bienaventurado, o desobedecer el Evangelio que manda a que se arrepientan y crean en Jesucristo y de esa manera experimentar la ira de Dios y el juicio del Hijo. Pero también en este salmo vemos distintas implicaciones para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que creemos en Jesucristo. Miren que una de las cosas que vemos en este salmo que es tonto, que es inútil luchar contra Cristo. Y esto lo podemos ver de dos maneras. Es inútil que nosotros queramos vivir conforme a nuestra propia carne cuando hayamos ya sido libres del poder del pecado para adorar a Dios. Es inútil que lo queramos hacer. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Pero al mismo tiempo, el ver lo que dice este salmo, que es tonto e inútil luchar contra Cristo, para los cristianos esto se vuelve un mensaje de esperanza y aliento. ¿Por qué? Porque aunque podamos ver muchas malas noticias a nuestro alrededor, aunque baste por ver lo que está sucediendo alrededor del mundo para darnos cuenta que el mundo está alineado en contra de Dios y queriéndose rebelar en contra de Dios, este mensaje nos da esperanza y aliento, porque este mensaje nos dice que aunque eso esté pasando, Jesús ya es Rey, Jesús ya es Señor, Jesús ya está reinando sobre nuestra vida, y no solo sobre nosotros, sino que sobre todas las personas, sobre toda la creación, y lo va a seguir haciendo. Y sabemos que llegará el día donde evidentemente
Él será manifestado, volverá por segunda vez y Él conquistará todas las naciones y pueblos, viniendo a hacer juicio. Pero ¿cuáles son estas dos grandes implicaciones que tenemos entonces hoy a través de este salmo para nosotros los hijos de Dios? La primera gran implicación es que Jesús es Señor. Jesús es Señor. El decreto eterno del Padre nos dice que Él es el Hijo amado, que Él es Dios mismo en quien el Padre se complace. Y que a este Hijo el Padre constituyó heredero de todas las cosas, como dice Hebreos 1:2. A este Hijo amado el Padre ha dado todas las cosas en su mano, como ya leímos en Juan 3:35. Pero a ese Hijo que le ha dado todas las cosas también le ha entregado el derecho de juzgar, como dice Juan 5:22. Entonces, entendiendo que Jesús es Señor, por lo tanto tenemos que saber que rebelarse contra Cristo es rebelarse contra Dios. Juan 5:22 y 23 dice lo siguiente: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, porque todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El que no honra a Jesucristo no puede decir que está honrando a Dios. Nadie puede decir que cree en Dios, pero rechaza al Hijo de Dios, a Cristo, quien es Dios mismo. Nadie puede decir que adora a Dios y menosprecia a su Hijo. Y algunos pueden decir: momento, pastor, pero usted dijo que estas implicaciones eran para creyentes, pero parece que no está evangelizando otra vez. Déjenme explicarles por qué les digo esto. Porque el Salmo 2 nos manda a besar al Hijo. Pero tenga cuidado con algo. Tenga cuidado con besar al Hijo con el beso de Judas. Tenga cuidado con hacer eso. Tenga cuidado con decir que usted sí cree en Jesús, que usted sí obedece a Jesús, pero con su vida, con sus decisiones diarias y con sus acciones diarias está negando a Jesús. Y está manifestando que es desobediente a Él. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con decir que si usted sí obedece a la Biblia y que la Biblia es su única fuente de autoridad, pero deliberadamente escoge qué parte de la Biblia obedecer y qué parte de la Biblia no hacerle caso. Tenga cuidado con decir que usted sí conoce que Jesús es Dios soberano y que se somete ante su autoridad y su gobierno, pero vive en constante queja por las cosas que le están pasando. Tenga cuidado con venir y decir sí creo en Jesús y bendecir a Dios a través de cantos de alabanza, de adoración, de bendecir a Dios con su boca, pero maldecirlo con sus acciones. Porque Jesús es Rey. Y aquel que se rebele contra Cristo se está rebelando contra Dios. Pero también ser conscientes de que Jesús es Señor, es ser conscientes que Él va a venir a juzgar a justos e injustos. A los justos va a bendecir y a los injustos los va a maldecir. Juan 5, 26 al 29 dice lo siguiente: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Qué vemos de aquí? Vemos que Cristo va a venir a juzgar y va a juzgar a todos, tanto a impíos como a justos, tanto a creyentes como no creyentes. Obviamente el juicio de los no creyentes va a ser para condenación eterna, pero nosotros también vamos a tener que pararnos delante de Dios y ser juzgados por Él, delante de Cristo y ser juzgados por Él. Vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho. Este juicio no va a traer para nosotros condenación eterna, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido declarados justos por la obra y el mérito exclusivo de Cristo. Pero sí vamos a tener que dar cuenta a Jesús de lo que hacemos aquí. Después de esto sí vamos a entrar a su reino y lo vamos a disfrutar eternamente. Pero no nos dejemos de engañar. Dios no puede ser burlado. Dios no está siendo burlado. Sepamos que si sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne corrupción, como dice Gálatas 6. Pero que si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu vida eterna. No vivamos engañando a nosotros mismos, de que no seremos juzgados, porque sí tendremos que responder delante de Jesús. Sí vamos a tener que enfrentar ese juicio.
Pero también entender que Jesús es Señor es comprender que en el ejercicio de su señorío, Él ha establecido autoridades que lo representen. Entendamos, Dios es la única fuente de autoridad. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido instituidas. Por lo tanto, tenemos que someternos. No luche contra la voluntad de Dios. No acarree juicio para sí mismo yendo en contra de la autoridad. Hijos que están aquí, entiendan que Dios ha puesto a sus padres como autoridad sobre sus vidas. Sobre todo los adolescentes que están acá en este culto. Entiendan que Dios no se ha equivocado en darle el papá, la mamá que le ha dado. Obedezca. Porque si no lo obedece, está actuando en contra de Dios. Jesús es Señor y Él ha dispuesto que tengan los padres que tienen. Hermanos que estamos acá, mire, a quien en su infinita sabiduría y por su soberanía le ha placido poner las autoridades que tenemos en nuestro país es a Dios. No hay nada que podamos hacer delante de eso o ante eso. No se burle. Mejor ore por las autoridades. No se rebele. No se rebele en aquello que no está en contra de la Biblia. En aquello que está en contra de la Biblia claramente, ahí sí podemos desobedecer. Pero no se rebele en aquello que no está en contra de la Biblia. Sí, si hay injusticia, se tiene que denunciar por los medios apropiados. Si hay insatisfacción, hay medios legítimos para demostrarla. Pero no se rebele. En las iglesias locales también Dios ha instituido autoridades para que lo representen. Sigan sus consejos. Obedezcan sus exhortaciones. Bien, tienen que saber que en esta iglesia local cada uno de los que estamos en función de autoridad, puestos por Dios, cada consejo, cada cosa que hacemos, lo hacemos con temor y temblor. Porque también dice Hebreos 13 que nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Que nosotros velamos por ustedes, por sus almas, como quienes tenemos que dar cuentas. Pero esto mismo me lleva a algo más. A aquellos que ejercen autoridad. Padres de familia, jefes y que funcionarios públicos de acá. Recuerden que su autoridad no es la última autoridad. Recuerden que su autoridad no es absoluta. Ustedes no son autoridad en sí mismos, son autoridad porque así Dios lo ha querido. Él ha delegado autoridad. Y ante Él, cada uno de los que ejercen autoridad van a dar cuenta de cómo lo han ejercido y cómo han representado a Dios. Los que ejercen autoridad acá, sepan que la mirada de Dios está sobre ustedes. Y Él va a pedir cuentas de cómo lo representamos en autoridad. Entonces vimos que la primera gran implicación es que Jesús es Señor. Pero hay una segunda gran implicación que aprendemos en este salmo. Vivamos con sabiduría. La Biblia en diferentes partes dice qué es la sabiduría. Y dice que la sabiduría es el temor a Dios. Este salmo nos manda a vivir con temor a Dios, específicamente en los versículos 10 y 11 que dicen: ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. Eso es la sabiduría. Temer a Dios es conocerlo por medio de su palabra, de manera que desechando lo malo nos deleitemos en hacer su voluntad. En su vida diaria, regocíjense en hacer la voluntad de Dios. En su vida diaria, sírvale con gozo a Jesús. Para los matrimonios que están acá, que su matrimonio sea vivido con sabiduría. Esposos, teman a Dios amando a sus esposas, cuidándolas, ministrándoles la palabra. Esposas, teman a Dios respetando a sus esposos. Hijos, teman a Dios viviendo en obediencia y honra a sus padres, porque esto es bueno, porque es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien en sus días. Padres, críen a sus hijos con disciplina e instrucción del Señor. Gócense en su paternidad. Abran las escrituras en su familia.
Juntos, hagan la voluntad de Dios. Esto es sabio. En el trabajo, trabajen para la gloria de Dios, como para el Señor. Esto es sabio. En la iglesia, obedezcan la palabra. Deleítense en la palabra, en estudiarla. Discipúlense. Si usted todavía no se está discipulando, venga los días jueves a las tardes de discipulado. Deleítense en la palabra. Aquí en la iglesia, intégrese al cuerpo local, a esta iglesia local. Comparta con sus hermanos, tenga comunión con los miembros de esta iglesia. Si aún no lo ha hecho, tome las clases de membresía para que usted pueda aprender todo lo que implica las grandes responsabilidades y grandes privilegios que tenemos en ser miembros de una iglesia local. Tenemos que cuidar, tenemos que amar nuestra iglesia local. Esto es sabio delante del Señor. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿quién reina? Jesucristo reina. Por lo tanto, recuerden que bienaventurado es aquel que se arrepienta, crea y adora a Jesucristo, quien es Rey, el Hijo de Dios y el Señor de todos. Vamos a orar.